Doctor, buenas tardes. Soy Mayumi Takuri Arque, R1 de gastroenterología, doctor. Ya, Takuri. Arque, ¿no? Sí, doctor. R1 de Gastro de Cayetano. Sí, doctor. Perfecto. Mitsuru, ¿quién es Mitsuru? Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Mitsuru, R2 de Cayetano, pero por sede Chancay, de Medicina Interna. Mitsuru, tu apellido. Hanada, con H-A-N-A-D-A. Hanada. Así es, doctor. Hanada, Angulo. Angulo, R2 de Medicina Interna, Cayetano. Sí, Ah, pero mi sede es Chancay. Chancay, Chancay. Ya. Ya, entonces, a los rotantes se les recuerda que las actividades académicas son de lunes a viernes y hay un programa establecido. Los lunes son los casos clínicos que el doctor Eric Martínez les va a encargar. Hay que presentar un caso clínico completo con relevancia en la parte radiológica, ¿ya? Las actividades en esta vía Zoom son obligatorias. Tomo yo la asistencia. A algunos también les ha programado las ponencias, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Hoy tenemos dos actividades. De 5 a 6 en punto, la presentación de Melissa Camino Guari. Ella es residente primer año del Departamento de Radiología de la Universidad con sede en nuestro hospital. Ella va a hablar, todo este mes vamos a hablar de la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces vamos a iniciar con enfermedad intersticial pulmonar primaria asociada a procesos no bien definidos, ¿no? Como son la sarcoidosis, etcétera, enfermedades que tienen esa particularidad. Es muy importante para todos nosotros, ¿no? Tener conocimiento de esta patología. Adelante, Melissa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras. Y como ya lo mencionó el doctor, todo este mes vamos a hablar de las enfermedades pulmonares intersticiales. El día de hoy vamos a hablar de la EPID primaria asociada a procesos no bien definidos. El temario de esta charla, vamos a revisar primero los objetivos, luego una breve revisión anatómica del lobulillo pulmonar secundario, la clasificación de EPID, vamos a ver las EPID primarias más frecuentes, las conclusiones y finalmente la bibliografía. Los objetivos de esta presentación son repasar los principales hallazgos radiológicos en pacientes con EPID asociada a procesos no bien definidos, revisar la clasificación más reciente de los procesos intersticiales difusos y destacar la necesidad de un enfoque multidisciplinario de estas entidades. Como sabemos, el lobulillo pulmonar secundario de Miller es la unidad funcional estructural del pulmón. Esta está marginada por tabiques de tejido conectivo y está irrigada por un bronquiolo y de arterias lobulillares. El tamaño normalmente es de 1.2 a 1.5 centímetros de diámetro. Este lobulillo es de forma cuboidal o piramidal en la periferia del pulmón y de forma hexagonal o poligonal en la parte del pulmón central. Ahora, este lobulillo tiene un núcleo en el cual vamos a encontrar un bronquiolo lobulillar, arteria y los vasos linfáticos, como los vemos en esta gráfica. Este lobulillo normalmente va a contener menos de 12 acinos, pero el rango va desde 3 hasta 24. Y bueno, como límites tiene los septos interlobulillares. Este es otro gráfico que muestra una sección cortada de pulmón y muestra los lobulillos pulmonares secundarios que están unidos por los tabiques interlobulillares. Tiene el núcleo, como ya lo mencionamos, que va a contener un bronquiolo, una arteria y vasos linfáticos que están rodeados por una vaina de tejido conectivo. Ahora, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son un grupo amplio y heterogéneo de muchas enfermedades pulmonares que son generalmente de etiología desconocida. Son entidades clínicas, radiológicas y funcionales similares que van a afectar la estructura alveolo intersticial
y los síntomas clínicos van a ser inespecíficos. Las características radiológicas van a ser muchas, como vamos a ver más adelante. El enfoque diagnóstico de estas enfermedades ha sido confuso durante mucho tiempo y el rol del radiólogo es muy importante, ya que muchas veces en esas enfermedades va a jugar un rol en lo que es el pronóstico de la enfermedad, sobre todo en los informes tomográficos. Recordemos que la lesión intersticial son un conjunto de signos que va a traducir afectación del espacio intersticial, como lo muestra el gráfico, y se va a deber a ocupación del intersticio, ya sea por edema, por infiltración celular, por fibrosis, incluso por sangre. Ahora, la primera clasificación multidisciplinaria de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas se dio en el año 2002 por la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Respiratoria Europea. Y en el 2013, estas sociedades realizaron una revisión de la literatura y desarrollaron una nueva clasificación considerando nuevos títulos, ¿no? Tenemos las enfermedades comunes, las raras y las no clasificables. Dentro de las no clasificables están las primarias que vamos a ver. Otra manera de clasificarlos también son como neumonías intersticiales idiopáticas, de causas conocidas asociadas y de causas primarias o asociadas a procesos no bien definidos. Por temas académicos y facilidad de aprendizaje, esta es la clasificación que vamos a utilizar durante las siguientes 3 semanas y estas son las patologías que vamos a revisar. Las neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables son patologías en las que no se encuentran condiciones que se ajusten adecuadamente a ninguna de las otras 2 categorías. Los datos clínicos de laboratorio, morfológicos, van a ser inadecuados, a veces pueden ser incluso incompletos, y las causas se van a descubrir con el tiempo, no necesariamente al inicio de la enfermedad. Y si bien van a permanecer no clasificadas, el manejo del paciente se debe basar en el diagnóstico más probable. Ahora, podemos dividir estas neumonías intersticiales no clasificables en primarias y secundarias. Las primarias son las que presentan, las que van a ser parte de un grupo específico de enfermedades con hallazgos clínicos y patológicos bien conocidos, como la sarcoidosis, la histocitosis de las células de Langerhans, la proteinosis alveolar o la microlitosis alveolar. Y la secundaria va a ser secundario a causas ya conocidas, como por ejemplo enfermedades colágenovasculares o por uso de drogas, o secundarias a neumoconiosis. Ahora, antes de hacer el diagnóstico de estas enfermedades o de pensar en estas, las posibles causas conocidas o más comunes de enfermedades pulmonares intersticiales tienen que excluirse. Vamos a empezar ahora revisando la sarcoidosis, ¿no? Que de esta clasificación es la más frecuente. La sarcoidosis es una enfermedad rara, por así decirlo, es poco frecuente, es mediada por el sistema inmune, se va a caracterizar por la presencia de granulomas no caseificantes. La etiología es desconocida, pero pueden existir factores causales ambientales, pueden ser infecciosos y no infecciosos, así como también pueden haber factores genéticos inherentes al huésped. Generalmente va a afectar a personas menores de 50 años, pero puede también presentarse en pacientes de más edad. Va a afectar el tórax en al menos 90% de los casos y aproximadamente el 25% de los pacientes van a tener disnea al momento del diagnóstico. Ahora, esta enfermedad también puede afectar diversos órganos. Tenemos que afecta a los ojos, te puede dar una iritis, afecta el corazón, te puede dar arritmias, afecta el sistema nervioso, los huesos, la piel, afecta múltiples partes del organismo. Ahora, con una sospecha de sarcoidosis, el método diagnóstico que va a utilizar es la tomografía computerizada de alta resolución. Y bueno, la incidencia de esta enfermedad va a ser muy variable, depende de las poblaciones, va a afectar con mayor frecuencia a personas afroamericanas y la mortalidad de la sarcoidosis es aproximadamente 1 a 5%.
Con respecto a la estadificación de la sarcoidosis, esta se va a basar en los hallazgos de la radiografía simple de tórax. El estadio 0 es una radiografía de tórax normal. El estadio 1 es una radiografía en la cual solamente vamos a encontrar linfadenopatía iliar o pariliar. El estadio 2 vamos a encontrar adenopatía iliar más enfermedad parenquimatosa. El estadio 3 es solo enfermedad pulmonar parenquimatosa y el estadio 4, que es el estadio final, vamos a encontrar ya fibrosis. Ahora, este sistema de estadificación nos es útil para determinar el pronóstico y prever la posibilidad de regresión espontánea de los hallazgos sin tratamiento. Se dice que aproximadamente entre el 60 y 90% de los pacientes con estadio 2 van a presentar una regresión espontánea, mientras que en los pacientes con estadio 3 la regresión va a ser solamente entre 10 y 20% de los pacientes. Ahora, los hallazgos radiográficos de la sarcoidosis son generalmente linfadenopatías iliares bilaterales y simétricas. Pueden también presentar micronódulos bilaterales multifocales, generalmente van a predominar en la zona pulmonar superior. Pueden también presentar nódulos grandes, multifocales, masas, incluso también consolidaciones, y bueno, la fibrosis que va a ser en el estadio final, ¿no? El derrame pleural se puede presentar, pero es raro. En esta primera imagen, en esta primera radiografía de tórax posterior anterior, vemos adenopatías iliares bilaterales, también tenemos aquí paratraqueales y en la ventana aorta pulmonar. Y en esta segunda radiografía de tórax vemos opacidades reticulonodulares bilaterales de manera difusa, que van a ser más coalescentes hacia el ilio, ¿no? La periferia del ilio. En esta imagen, en esta radiografía de tórax, vemos una... ¿Me escuchan, doctor? Sí, Melissa, se te escucha. Sí. Ya, claro. Sí, se te escucha. Me salió que se cortaba acá, ya. Sí, otra vez se te cortó. Otra vez, a ver, Ya. describe. Sí, doctor. En esta primera radiografía vemos nuevamente linfadenopatías parailiares bilaterales, linfadenopatías paratraqueales, linfadenopatías en la ventana aortopulmonar, y va a corresponder a un estadio 2. Hay que tener también en cuenta que la enfermedad del espacio aéreo, ¿no?, circundante a estas linfadenopatías, que nos va a ayudar en la clasificación también. Y en esta segunda radiografía de tórax posterior anterior, bueno, ya es de un paciente con diagnóstico de sarcoidosis en estadio 4, ¿no?, en fibrosis, donde vemos una total distorsión de la arquitectura pulmonar que va a ser bilateral, a predominio de lóbulos superiores, y vemos también la pérdida del volumen pulmonar. Ahora, en la sarcoidosis, los hallazgos tomográficos van a ser múltiples. Generalmente, estos hallazgos van a ser como una manifestación de la presencia de los granulomas intersticiales o incluso en las vías aéreas respiratorias y el posterior desarrollo, pues, ¿no?, de la fibrosis pulmonar. Pueden presentar nódulos, ya sea de distribución perilinfática, predominio peribroncovascular, subpleural. Pueden también presentar consolidación, como ya lo mencionamos, incluso enfermedad de las vías respiratorias, estenosis, atelectasia, atrapamiento aéreo y finalmente fibrosis. Ahora, en la tomografía de este paciente vemos un compromiso pulmonar extenso en el cual se van a observar conglomerados de masas y nódulos que van a predominar a lo largo del intersticio peribroncovascular, como lo muestran en esta primera imagen las flechas. Va a rodear también las arterias y los bronquiolos periliares, las ramas arteriales e incluso
las ramas más periféricas. Entonces, la sarcoidosis se va a caracterizar por la presencia de granulomas a lo largo de los vasos linfáticos pulmonares. Estos conglomerados de granulomas microscópicos van a dar lugar a pequeños nódulos de distribución también linfática, y los nódulos van a provocar la afectación pulmonar en parche. Además, las estructuras que habitualmente son afectadas son 4, ¿no? El intersticio peribroncovascular pariliar, el intersticio centrilobulillar, el intersticio subpleural y los tabiques también interlobulillares. Los nódulos de la sarcoidosis por lo general van a ser bien definidos y van a mostrar predilección por el intersticio peribroncovascular y por el intersticio subpleural. Ahora, los nódulos y conglomerados de nódulos también van a aparecer con frecuencia en el intersticio adyacente a las fisuras. Y cuando los nódulos peribroncovasculares son numerosos o cuando afectan, cuando tienen mayor afectación de las vías respiratorias, pueden generar incluso obstrucción o estrechamiento de los bronquios centrales y producir en ocasiones colapso pulmonar, ¿no? En estas imágenes, por ejemplo, vemos en la imagen superior de este paciente que presenta atelectasia del lóbulo medio del pulmón derecho como resultado de la afectación bronquial, y en la tomografía de este paciente obtenido un nivel diferente se van a observar pues, ¿no? los múltiples nódulos diseminados, y vemos también el compromiso incluso de las fisuras. Ahora, los hallazgos tomográficos generalmente, como ya lo hemos estado mencionando, para hacer un resumen, son las linfadenopatías iliares, simétricas, bilaterales, linfadenopatías paratraqueales, incluso subcarinales. Vemos también los micronódulos de distribución perilinfática, peribroncovasculares, difusos, que también se pueden encontrar a lo largo del intersticio subpleural, y va a ser generalmente en ápices, ¿no? Luego también podemos encontrar, incluso se pueden presentar como nódulos solitarios, ¿no? Como en esta imagen, un nódulo en el lóbulo inferior derecho. Y tiene, bueno, en esta imagen vemos micronódulos perilinfáticos circundantes que a primera vista nos pueden parecer espiculaciones, ¿no? Ahora, cuando se presentan estos casos, se le llama sarcoidosis alveolar o nomular. También los pacientes con sarcoidosis pueden presentar atenuación en mosaico, iliares, bilaterales y linfadenopatía mediastínica. Puede, como ya mencionamos, afectar la vía aérea pequeña y producir atrapamiento aéreo. Ahora, no olvidemos que la sarcoidosis siempre va a ser un diagnóstico de exclusión. Para resumir los patrones de sarcoidosis en tomografía, vemos, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? Que se muestran 3 lobulillos pulmonares periféricos con sus arterias centrolobulillares y la vía aérea adyacente. Y la figura A y la figura B nos van a representar los cambios más frecuentes, y la figura C el cambio menos frecuente. En la figura A nos muestra o nos intenta representar nódulos que van a ser de 1 a 5 milímetros, de distribución predominantemente a lo largo de las estructuras broncovasculares, también en los tabiques interlobulillares y en la pleura visceral. En la figura B, lo que nos intenta representar es la irregularidad de las interfaces broncovasculares, el estrechamiento de las estructuras broncovasculares, el engrosamiento de la pared de la vía aérea, nódulos que pueden ser acinares, incluso presentar broncograma aéreo, y estructuras centrilobulillares que van a ser prominentes. Y en la tercera imagen, que es la presentación menos frecuente, vemos el engrosamiento de los tabiques interlobulillares, opacidad en vídeo deslustrado, distorsión de los lobulillos, cicatrices que van a ser largas, irregulares,
Podemos ver también panalización, formación de quistes y bulas. Los diagnósticos diferenciales de estas linfadenopatías asociadas a sarcoidosis pueden ser neumoconiosis, amiloidosis, metástasis, linfomas o incluso infecciones micobacterianas o micóticas. Ahora vamos a hablar de la proteinosis alveolar pulmonar. La proteinosis alveolar pulmonar es un trastorno, perdón, es una enfermedad poco frecuente que se descubrió por primera vez en el año 1958. Anatomopatológicamente se caracteriza por un relleno alveolar, por un material proteináceo rico en lípidos, mientras que el intersticio pulmonar va a permanecer relativamente normal. Ahora, esta proteinosis alveolar es una respuesta inespecífica del neumocito tipo 2, del macrófago alveolar o de ambos debido a diversas agresiones. Van a existir tres formas de esta enfermedad. Primero tenemos la proteinosis alveolar pulmonar congénita. Esta está causada por mutaciones de genes que van a codificar la proteína B o C del surfactante. Tenemos la proteinosis alveolar secundaria, que se va a asociar a distintas enfermedades, como la silicosis, infecciones, neoplasias malignas. Y la presentación típica de esta enfermedad va a ser por el patrón de vidrio esmerilado. Tenemos también la proteinosis alveolar pulmonar idiopática. Esta es la más frecuente, va a representar el 90% de los casos. Es una enfermedad autoinmune de los anticuerpos antifactor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que van a interferir con la degradación o eliminación del surfactante, y la presentación más frecuente es por el patrón de Crazy-Pavin. Esta enfermedad va a afectar más a los pacientes varones. La edad de presentación es variable, se puede presentar desde meses de vida hasta los pacientes mayores de 70 años, pero 2/3 de los pacientes van a tener entre 30 y 50 años al momento del diagnóstico. Los síntomas de esta enfermedad suelen ser leves y de inicio gradual. Pueden presentar tos, fiebre, y la disnea se va a presentar en aproximadamente el 15% de los pacientes. Ahora, el otro 30% de los pacientes va a ser asintomático al momento del diagnóstico. Con respecto a los hallazgos radiográficos más frecuentes, estos van a ir desde opacidades en vidrio deslustrado mal definidas hasta consolidaciones. Y los hallazgos relacionados al relleno alveolar pueden ser de distribución variable, periliar, simétrico, puede ser basal, incluso puede aparentar o se puede parecer a la radiografía de un paciente con edemas pulmonares. También puede ser asimétrico, unilateral, periférico, lobar, puede ser también en los ápices. Es muy variable la presentación, ¿no?, de la proteinosis. Puede incluso también presentar derrame pleural, masas, cavitaciones y linfadenopatías. En esta radiografía de tórax posterior anterior de un paciente con ya diagnóstico de proteinosis alveolar autoinmune, nos muestra una enfermedad bilateral difusa del espacio aéreo, opacidades reticulares a predominio basal. Y como ya mencioné, estos hallazgos se pueden imitar los de un edema pulmonar o incluso de una hemorragia alveolar. En esta otra radiografía de tórax posterior anterior, vemos opacidades reticulares, heterogéneas, bilaterales, difusas. Ahora, los hallazgos tomográficos van a ser difusos, bilaterales, puede presentarse en parches y regiones geográficas, con regiones geográficas de opacidad en vidrio deslustrado. También puede presentar consolidación, pero esto es menos frecuente. Y un dato importante es que la opacidad en vidrio deslustrado va a disminuir con el lavado broncoalveolar. Esta tomografía es de este mismo paciente y vemos opacidades en vidrio esmerilado difusas, engrosamiento de septos interlobulillares. Crazy-Pavin. El patrón en Crazy-Pavin, ¿no?, que es el más frecuente en los pacientes con
con proteínosis alveolar autoinmune. Es un vidrio ilustrado más el engrosamiento de los septos interlobulares. Interlobulares. Ujú. Bonita imagen. Sí, sí. Además también, bueno, recordemos que puede presentarse incluso linfadenopatías, ¿no? Como lo vimos en la sarcoidosis. En este caso lo que nos muestra es una linfadenopatía paratraqueal derecha. Acá tenemos otra imagen tomográfica que muestra áreas de opacidades de crazy paving, caracterizadas, ¿no?, por las opacidades en vidrios ilustrados sobre un fondo de engrosamiento septal intralobular y líneas intralobulares. Acá tenemos otra imagen tomográfica donde vemos opacidades bilaterales difusas en vidrio deslustrado con reticulaciones peribroncovasculares subpleurales y incluso bronquiectasias, ¿no? Bronquiectasias por tracción. Nuevamente, otra imagen, esta corresponde a un paciente varón de 36 años con proteínosis alveolar primaria, que nos va a mostrar un patrón de crazy paving, básicamente, que va a ser bilateral. Y en esta otra tomografía vemos áreas subpleurales de patrón de crazy paving con distribución geográfica. Y hay que tener en cuenta también que la proteínosis alveolar, los hallazgos van a ser en todos los lóbulos pulmonares. Y es más frecuente que encontremos el patrón de crazy paving en lo que es la proteinosis alveolar primaria, mientras que en la secundaria lo más común, lo más frecuente va a ser encontrar opacidades en vidrio deslustrado. Ahora, la tomografía puede ser útil para controlar lo que es la evolución del tratamiento, y para tratar la enfermedad se va a utilizar el lavado broncoalveolar con grandes volúmenes de líquido a fin de intentar eliminar el material proteináceo hacia los espacios alveolares. Vemos cómo las opacidades, después del lavado broncoalveolar, las opacidades en vidrio deslustrado van a mejorar o incluso pueden desaparecer, pero siempre va a persistir el engrosamiento septal. Es raro que este desaparezca. Otra de las enfermedades de la que vamos a hablar es de la microlitiasis alveolar. La microlitiasis alveolar es una enfermedad rara caracterizada por el acúmulo de pequeños microlitos calcificados en los espacios alveolares. Puede ser esporádica o familiar, generalmente en hermanos, y se va a deber a una mutación genética que genera la alteración de una proteína que habitualmente es responsable del transporte de fosfato dependiente de sodio en los pulmones. Con respecto a los hallazgos radiográficos, en la etapa inicial lo que vamos a ver es un patrón micronodular similar a la arena, predominio basal, y en la etapa avanzada vamos a encontrar opacidades nodulares y reticulares densas relacionadas con la confluencia de los micronódulos. Pueden también incluso oscurecer al corazón, le llaman fenómeno cardíaco, y también pueden oscurecer, bueno, acá no se nota muy bien, vamos a ver en la siguiente imagen, pueden oscurecer los bordes de la pleura, ¿no? Le van a llamar el signo de la pleura negra. Con respecto a los hallazgos tomográficos, pueden presentar esos pacientes nódulos menores de 1 milímetro de tamaño, de distribución aleatoria, pueden ser septales, broncovasculares, pueden también presentar opacidad en vidrio deslustrado, que va a estar relacionada con la frecuencia, con la confluencia, mejor dicho, de los micronódulos. También puede presentar consolidación, engrosamiento de los tabiques interlobulares. Y en esta tomografía axial vemos una distribución difusa de opacidades en vidrio deslustrado. Vemos también calcificaciones lineales subpleurales, como lo muestra acá con un cursor. Y también puede tener micronódulos calcificados y incluso pequeños quistes subpleurales, ¿no? Como lo vemos acá, estos quistes subpleurales son los que nos van a dar el signo de la pleura negra. En estas siguientes imágenes tomográficas, esta de acá es en ventana ósea, ¿no? Vemos
opacidades pulmonares difusas, calcificaciones micronodulares, quistes subpleurales difusos, bilaterales, pequeños. En esta segunda imagen nos intenta mostrar, ¿no?, aquí tenuemente el signo de la microlitiasis alveolar en la placa de tórax. Esta microlitiasis provoca un aumento de la densidad del parénquima, por lo que la pleura que va a estar respetada va a aparecer como una línea negra que lo rodea. La siguiente patología que vamos a mencionar es la linfangioleyomatosis. Esta es una enfermedad mucho más rara que las anteriores, caracterizada por la proliferación progresiva de células epiteliales perivasculares a lo largo de los bronquiolos, en los vasos pulmonares de pequeño calibre y también en los vasos linfáticos del tórax y del abdomen. Se le va a considerar una neoplasia con bajo grado de malignidad y puede estar asociada al complejo de esclerosis tuberosa o se puede presentar también en forma esporádica. Cuando se asocia a la esclerosis tuberosa se va a deber a mutaciones en los genes TSC1 y TSC2 y la esporádica se va a asociar solamente a mutaciones del gen TSC2. La presentación clínica de esos pacientes, esta patología es muy variable. Los pacientes pueden ser asintomáticos, pueden presentar disnea crónica o incluso neumotórax espontáneo. Y en ocasiones se van a detectar quistes pulmonares como hallazgo incidental. Ahora, para el diagnóstico, la característica que mejor nos puede guiar es la presentación, ¿no?, que se va a dar generalmente en mujeres premenopáusicas que van a presentar quistes pulmonares difusos de paredes muy delgadas y neumotórax espontáneo, o también pueden presentar quilotórax. Con respecto a la ubicación, el compromiso del pulmón en esta patología es difuso, no tiene predilección alguna. Con respecto al tamaño de los quistes que se van a presentar, pueden ser de 2 a 5 milímetros, pero sin embargo pueden fusionarse hasta formar grandes quistes de hasta 30 milímetros. Con respecto a los hallazgos radiográficos, lo más frecuente es encontrar una radiografía de tórax normal. Luego también se pueden encontrar, como ya mencionamos, neumotórax o derrame pleural, que puede ser uni o bilateral. En esta radiografía es una paciente mujer de 54 años con diagnóstico de linfangioleyomatosis que presenta ya disnea crónica progresiva y bueno, vemos que tiene pues un volumen pulmonar normal y no vemos mayor signo de enfermedad parenquimatosa. En esta otra radiografía de tórax posterior anterior, de un paciente que presenta también disnea progresiva, muestra nuevamente un volumen pulmonar normal, pero sin embargo podemos observar opacidades curvilíneas, sutiles, difusas, que tienen una lucencia intrínseca y va a corresponder a los quistes pulmonares, ¿no? Ahora, a este mismo paciente se le realiza una tomografía y bueno, para mencionar sobre todo que el principal hallazgo en la tomografía va a ser pues la presencia de estos quistes pulmonares, estos quistes redondos de paredes delgadas que van a afectar el pulmón de manera difusa y uniforme desde el vértice hasta la base. Ahora, los quistes también no pueden encontrarse diseminados, unos pocos diseminados, o pueden también reemplazar por completo el parenquima pulmonar. La presentación de nódulos en estos pacientes es infrecuente. El derrame pleural igual va a ser poco frecuente. Ahora tenemos estas imágenes tomográficas coronales, ¿no? Esta también es un paciente con linfangioleyomatosis, donde vemos pues, ¿no?, los quistes pulmonares bilaterales de paredes delgadas, tamaño variable. Vemos un quiste ya más grande en el lóbulo inferior izquierdo, que generalmente se va a producir pues, por la fusión de pequeños quistes. En esta segunda imagen vemos la distribución uniforme de los quistes en ambos pulmones, estas paredes delgadas que los caracterizan.
y vemos pues que no hay nódulos pulmonares. La siguiente patología que vamos a revisar es la amiloidosis. La amiloidosis se va a caracterizar por la acumulación extracelular de amiloide en distintos órganos. Los órganos más frecuentes afectados van a ser los riñones, el corazón, el sistema nervioso y el hígado. La afectación pulmonar es poco frecuente. Y van a existir dos variantes de amiloide que pueden depositarse en los pulmones. Uno es la proteína amiloide L de cadena ligera y el otro es la proteína amiloide A. Ahora, la amiloidosis A se va a caracterizar, ¿por qué? Porque se asocia a la artritis reumatoide, también se puede asociar a infecciones pulmonares crónicas e enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, la amiloidosis puede afectar tanto el parénquima pulmonar o las vías respiratorias, y el compromiso del parénquima pulmonar, en este caso sí puede ser focal o difusa. Puede observarse linfadenopatía asociada a cualquiera de los patrones de amiloidosis, como son los nódulos pulmonares, si es parenquimatosa focal. Si es parenquimatosa difusa, tenemos nódulos pequeños de distribución perilinfática con engrosamiento septal. Encontramos también consolidación, opacidad en vidrio esmerilado, calcificación, fibrosis. Y si es traqueobronquial, podemos encontrar frecuentemente calcificaciones. La amiloidosis parenquimatosa focal se va a manifestar generalmente con un solo nódulo o múltiples nódulos aislados o masas que pueden presentar calcificación. Estos hallazgos a simple vista van a ser difícil de diferenciar de otras causas de nódulos, como por ejemplo carcinomas broncogénicos primarios, metástasis o enfermedad granulomatosa o incluso amartomas. También, como hallazgos asociados, se pueden presentar engrosamiento de la pared de las vías respiratorias. En esta primera imagen tomográfica vemos un nódulo en el lóbulo inferior pulmonar derecho, del pulmón derecho. Sin embargo, en la ventana de partes blandas se va a visualizar que tiene áreas pequeñas, áreas focales de calcificación en el interior del nódulo. La biopsia de este paciente la confirmó como una amiloidosis. Y con respecto a la amiloidosis parenquimatosa difusa, esta habitualmente se va a manifestar con nódulos pequeños, menores de 1.5 centímetros, difusos, y que van a estar frecuentemente calcificados e incluso pueden tener una distribución perilinfática. Ahora, otros hallazgos menos frecuentes en la enfermedad parenquimatosa difusa van a ser la consolidación, también la opacidad en vidrio deslustrado, el engrosamiento septal interlobulillar, e incluso también menciona que se pueden presentar calcificaciones pulmonares extensas, ¿no? Y fibrosis en los estadios finales. En esta primera imagen observamos nódulos de distribución perilinfática. Los nódulos van a estar agrupados a lo largo de las cisuras y los tabiques interlobulillares. Y bueno, la sarcoidosis va a ser la causa más frecuente de este patrón. Sin embargo, en la biopsia postquirúrgica fue la amiloidosis la causa. Y en esta segunda imagen, en las ventanas pulmonar y mediastínica respectivamente, se van a observar una consolidación extensa del pulmón derecho que ya tiene, pues, ¿no?, calcificaciones, pero eso ya es un caso de amiloidosis avanzada. Y bueno, como conclusión tenemos que estas enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a procesos no bien definidos son múltiples, solamente hemos visto las más frecuentes, y algunas tienen hallazgos característicos, ¿no? Sin embargo, debemos recordar que siempre van a ser un diagnóstico de exclusión que va a requerir una correlación de hallazgos clínicos, de imagen, laboratorio e histológicos. Esa es la bibliografía que utilicé. Gracias. Muy bien, muchas gracias por tu presentación, Melissa. Excelente. Has hecho una revisión rápida y con un buen resumen de esta patología que sarcoidosis la vemos casi con
rareza acá en nuestro medio, pero es muy, como lo comentaste, la incidencia es muy alta en Estados Unidos, en el grupo de los afroamericanos, ¿no? El resto de la patología sí la vemos acá en nuestro medio. Entonces estamos a 10 minutos de la charla que tiene el ALAT. Recuerden, somos miembros del ALAT, ¿no? Cayetano, el Departamento de Radiología es miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Y ahí vamos a empezar con una charla muy importante, ultrasonido de tórax en la congestión pulmonar y hemodinámica, por el doctor Fabián Retaco, de Argentina. Entonces, por favor, le he pasado el link al doctor Martínez, seguro que ha compartido. Entonces, a las 6 en punto quiero verlos a todos ahí, ¿ya? Es importante esta presentación. Muy bien, muchas gracias, nos vemos. Gracias, doctor. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.